Dios les bendiga, estoy muy contento porque estamos un domingo más aquí en Sevilla, Monterrey, y juntamente con mi esposa Lucía Medellín queremos extenderte esta palabra que Dios nos ha dado. Sabes, durante la semana pasada hemos recibido comentarios, mensajes, llamadas de hermanos que han estado pasando por situaciones muy complejas, pero sabes que Dios ha puesto en nuestro corazón una palabra que te va a edificar, que nos va a edificar y que nos va a ayudar a crecer juntos en el desarrollo de ser hijos de Dios. Y es bien importante que tengamos en cuenta dos palabras, aceptados y amados. ¿Por qué? Porque en Dios somos aceptados y somos amados. Así que yo te voy a pedir que cierres rápido tus ojos ahí y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por lo que tú vas a hacer en este día. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, el que abra nuestros corazones, que seas tú, Señor, el que abra nuestros oídos y que podamos, Señor, recibir de tu palabra y podamos ponerla en práctica en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Quiero leerte algo que escribí que es muy importante que tomemos en cuenta, porque al final del día vivimos en un mundo que está caído y que está pervertido. Y dice así, el mundo se ha esforzado por crear estándares, ¿sí? Por crear estándares en los cuales buscamos nosotros encajar, pero al final del día seguimos siendo rechazados. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos qué es ser aceptado y es ser amado, vamos a entender que somos aceptados en Dios y somos amados en Dios, en los estándares de Dios, no en los estándares que el mundo el día de hoy nos está vendiendo, ¿sabes? Los estándares que el mundo el día de hoy nos vende son estándares que crean en nosotros una falta de identidad. ¿Por qué? Porque esos estándares no se adaptan a lo que nosotros fuimos diseñados. Quiero recordarte que quien te diseñó, quien te dio un propósito, quien te dio una capacidad para alcanzar lo que ni tú ni yo nos podemos imaginar es Dios. Por eso te lo vuelvo a repetir. El mundo se ha esforzado en crear estándares en los cuales el resultado es que tú y yo nos sintamos rechazados independientemente de que si queremos cumplirlos o no. Y sabes, cuando nosotros nos hacemos y reflexionamos en este tema, tenemos que entender que el mundo literal es algo que está alejado de la voluntad de Dios. Y cuando estamos alejados de la voluntad de Dios, no vamos a poder alcanzar nuestro objetivo, no vamos a poder alcanzar nuestro llamado, pero sobre todo no vamos a poder ser y estar dentro del propósito por el cual Dios nos ha escogido y nos ha llamado. Ahora yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿En qué áreas de tu vida, y me la hago yo a mí mismo, en qué áreas de mi vida nos hemos sentido rechazados? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque el rechazo muchas de las veces hace que nosotros caigamos en un temita que se llama, y es bien sencillo que tenemos que entender, que es baja autoestima. Cuando nosotros nos sentimos rechazados, nuestras emociones y nuestros sentimientos son atacados y por ende el resultado de nuestras vidas es que se crea una baja autoestima. Y cuando nosotros tenemos una baja autoestima, creemos que no somos suficientemente buenos para cumplir ciertos estándares o para poder estar con ciertas personas, aunque la gente puede decir muchas de las veces, a mí no me importa lo que digan los demás, pero yo quiero decirte que tú y yo somos seres sociales y como seres sociales muchas veces le damos una importancia a la opinión de los demás sobre nuestras propias vidas. Y ahora yo quiero decirte esto, ¿por qué en las áreas en las que tú has estado sintiendo rechazo no has podido salir adelante? Quiero que toquemos una historia muy importante que todo el mundo conoce, que es la historia del rey David, para lo cual yo te voy a pedir que me acompañes al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 4. Y dice así, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios, ojo con lo que vamos a mencionar aquí, ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Es muy bonito el contexto de esta historia, porque Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel. No voy a entrar en más detalles, pero es bien importante entender cómo es que Dios ve. Samuel, como hombre, pues iba a buscar a una persona o a un hombre que fuera idóneo para el puesto de ser rey.
Y todos nosotros tenemos una expectativa de cómo debería ser un rey. Si tú te imaginas a un rey, te imaginas a una persona con una corona fuerte, muy varonil, sabio, inteligente, tal vez de una edad de 40 y más, ¿no? Pero lo importante de aquí es que Samuel iba con los ojos humanos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos presentado delante de amistades, de amigos, de familiares, queriendo aparentar algo? Y no quiero decir que no seamos, pero queriendo ser aceptados por la forma en la que nos ven o por la manera en la que nosotros queremos mostrarnos al mundo. Yo quiero decirte que aunque traigas la bolsa Louis Vuitton o traigas lo que tú quieras cargando en tu outfit, la verdad es de que Dios no se va a fijar en eso. Lo que Dios se va a fijar es en tu corazón, porque en tu corazón es donde realmente tú como persona vas a saber si te sientes aceptado o te sientes rechazado. ¿Sabes? Los estándares que el mundo pone el día de hoy pueden ser estándares muy altos, pero para Dios no hay nada imposible, porque Dios no se va a fijar en lo que los demás ven. Dios se va a fijar en lo que hay en tu corazón, y en tu corazón debe de existir amor, paz, gozo, paciencia, muchas cosas, pero sobre todo debe estar la presencia de Dios. Ahora, en esta historia que estamos relatando, menciona que Samuel llegó con Isaí. Isaí tenía 7 hijos, además de David, los cuales, cuando llegó Samuel, le dijo Isaí a Samuel: te voy a presentar a todos mis hijos. Yo sé que vienes a ungir al rey nuevo de Israel, pero te presento a mi primer hijo, mi segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo, quinto hijo, sexto hijo y séptimo hijo. Y ninguno era idóneo para lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar un poquito más de la palabra de Dios y ver la historia de David, David dice la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cuál es la medida que Dios quiere utilizar para que podamos nosotros ser y estar dentro de los estándares de Dios? Es que nuestro corazón sea conforme al de Dios. Entonces, cuando volvamos a leer 1 Samuel capítulo 16, versículo 4, podemos entender que lo que Dios buscaba no era una apariencia física, no era una apariencia terrenal, sino era lo que realmente había en el corazón de los hombres. Y Samuel, cuando empezó a ungir o quería ungir a los hijos de Isaí como rey, o buscaba a ese rey dentro de los hijos de Isaí, él se empezó a fijar en la apariencia física de ellos. Y Dios le decía: este no es, este no es, este no es. Pero ¿qué tiene que ver esto con el hecho de ser aceptados y amados, o con el rechazo que muchas de las veces tenemos? Dice la palabra de Dios que David fue concebido en pecado. Entonces, durante esta lista de 7 hijos que tenía Isaí, Isaí no lo tomó en cuenta a David en ningún momento. ¿Y qué fue lo que sucedió? Samuel le tuvo que preguntar a Isaí, le dijo: ¿tendrás algún otro hijo? Y en ese momento Isaí dijo: sí, tengo a mi hijo menor que está con las ovejas. Y con lo que te voy a decir en este momento, quiero que lo tomes muy en cuenta en tu vida. Samuel le dijo: manda por él, porque no nos vamos a sentar a la mesa a cenar hasta que venga él. Esto me deja en querer entender varias cosas, pero número uno es: ¿en dónde estaba David? David no estaba con sus hermanos, por lo cual existía un rechazo. ¿A qué me refiero con esto? Sus hermanos cumplían con ciertos estándares por los cuales su papá, Isaí, creía que cualquiera de ellos podía ser conveniente para el puesto de ser rey, mas no David. Entonces existía un rechazo porque no cumplía con la apariencia, no cumplía con los estándares que el hombre tiene en sí mismo para poder decir: ah, él puede ser un rey. ¿Cuántas veces en tu vida y en mi vida nos hemos encontrado con ese tipo de situaciones en las cuales no cumplimos con el estándar y nos rechazan, o aún nosotros mismos nos rechazamos por creernos incapaz de hacer algo? Por eso la instrucción de Dios hacia Samuel fue muy directa: no te fijes en la apariencia física, porque Dios no ve como el hombre ve, Dios ve el corazón de los hombres. Y yo sé que te sabes la historia de David al derecho y al revés, pero Dios llamó a David de en medio, literal, de donde él estaba cuidando ovejas. Y no me voy a adentrar mucho en ese proceso, pero cuando David estaba con las ovejas,
él fue entrenado para matar leones y para matar osos, lo cual habla acerca de un tiempo de proceso que tuvo que pasar David para poder llegar a ser el rey de Israel. Pero su proceso empezó desde ser chico. Pero ahora imagínate que tú eres capaz para muchas cosas, pero que tu propia familia, tus propias amistades, tu propio círculo donde tú estás, no te acepta. Es difícil entender eso y es difícil asumir eso. ¿Por qué? Porque el resultado del rechazo es que tú tengas una falta de amor propio. Y eso habla mucho de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos las cualidades otorgadas por Dios, hay un autorrechazo. Y eso nos lleva a que nosotros no creamos que somos capaces de poder estar en el lugar en donde Dios quiere que estemos. Pero hay algo bien importante. Si por nosotros fuéramos, más bien, si por nosotros fuera que decidiéramos hacer las cosas que Dios quisiera que hiciéramos, a pesar de que fuéramos rechazados, créeme que no haríamos nada. Pero por eso Dios, y necesitamos estar bien atentos a lo que va a estar haciendo Dios. Dios va a empezar a mandar gente a tu vida que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito de ti porque tienes esta cualidad. Yo necesito de ti porque tú sabes hacer esto. Y a pesar de que exista el temor en tu vida para poder hacer esas cosas, no tengas temor, porque a continuación vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, Isaí manda a llamar a David de su trabajo de pastor. Entonces llega David y en ese momento en que llega David, Dios le habla a Samuel directamente, le dice, levántate y úngeme a este, porque este es mi escogido. Y hay algo bien importante en lo que te acabo de decir. Dios reconoce las cualidades que Él ha puesto en tu corazón y en tu vida. Muchas veces tú y yo no las vamos a poder ver. Muchas veces la gente que está alrededor de nosotros no las va a poder ver. Al contrario, las va a menospreciar. Pero Dios te ha escogido a ti y va a llegar el momento exacto en el cual Él te va a ungir. Y ojo con la palabra que estoy utilizando, ungir. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Es bien importante. Porque a pesar de que estemos nosotros, como me enseñaba un pastor hace mucho tiempo, en la majada, en lo lejano, allá olvidados, rechazados aún por nuestra propia familia, rechazados por nuestros círculos, por nuestras creencias, rechazados por cualquier situación, Dios no se ha olvidado de los depósitos y de las cualidades que ha puesto en ti. Y en el momento indicado, Dios te va a tomar de donde tú estás y te va a posicionar en el lugar adecuado para que tú puedas prosperar, para que puedas crecer, para que puedas desarrollarte y puedas hacer y cumplir el propósito de Dios en tu vida. Pero aquí hay unas cualidades que debemos de entender. Cuando Dios le dice a Samuel, levántate y úngeme a este, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nuestra vida cambia radicalmente. ¿En qué aspecto? Porque dejamos de ser tinieblas y pasamos a vivir ahora en la luz. Antes vivíamos en las tinieblas y ahora vivimos en la luz. Pero cuando sucede esto, nosotros somos lavados con la sangre de Cristo Jesús y nuestras vestiduras son cambiadas y se vuelven blancas como la nieve. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un cambio radical en nuestra vida de 180 grados, de pasar de ser algo a ser ahora una nueva criatura, pero una nueva criatura conforme a lo que Dios habla que tú y yo somos para Él. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque a pesar de que nosotros pudo haber temor, ahora Dios quita ese temor y pone el amor. Eso es bien interesante. A pesar de que existía el temor en nuestras vidas, ahora pone el amor. Entonces, una de las llaves que Dios utiliza para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos es quitar el temor y poner su amor. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando Dios pone su amor, Dios va a poner su cobertura sobre ti y te va a cubrir arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás de ti. Y eso te va a poder impulsar hacia el propósito que Dios está utilizando. ¿Por qué? Porque cuando viene el perfecto amor se quita el temor.
Y el temor, cuando se quita de tu vida, te va a dar la capacidad de poder visualizar correctamente lo que eres, quién eres y para lo que fuiste creado. Entonces, eso te impulsa a decir, a pesar de que existía el temor de que no me creí capaz de hacer algo, pero ahora que Dios está conmigo, Dios quita el temor y ahora me posiciona en el lugar como hijo de Dios y reconozco que soy capaz de hacer esto, no por mí mismo, sino porque Dios está conmigo. Por eso, cuando tú y yo reconocemos que somos aceptados y amados, entendemos que Dios nos da la capacidad y activa en nosotros esos dones y esos talentos para poder hacer lo que creíamos que era imposible que nosotros pudiéramos hacer. Ahora, es bien interesante lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos, literal, aceptamos el sacrificio de Jesucristo y reconocemos que somos lavados por la sangre de Cristo Jesús, en ese momento el Espíritu Santo trae una activación en nuestra vida. Y esta activación es semejante a cuando ya Samuel se levanta y unge con aceite de oliva a David. En ese momento, cuando David sobre su cabeza es ungido como rey, eso quiere decir que es activado en el propósito que Dios estableció en su vida. Y esto es bien importante porque muchas de las veces podemos saber cuáles son nuestras cualidades, cuáles son las cosas que somos buenos, en las cosas en las que somos buenos, pero muchas de las veces nos da temor de poder hacerlos porque no nos creemos literal capacitados para hacerlo. Pero Dios ungió a David. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios viene y te activa. Ya lo mencioné hace rato, pero la activación a través del Espíritu Santo te da el discernimiento y la sabiduría de saber cómo hacer las cosas. David pudo haber tenido el llamado a ser rey, pero si no venía Samuel a ungirlo, a pesar de que tenía el llamado, a pesar de que tenía la capacidad de poder ser rey, no hubiera hecho como hizo su tarea de rey si no hubiera sido ungido. Si él no hubiera sido ungido por Samuel, nunca hubiera sido rey o nunca hubiera hecho las cosas como Dios quería que se hicieran. Pero esto es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando viene la unción de Dios, cuando viene el reconocimiento de Dios a tu vida, ¿qué es lo que sucede? Literal, 5 pasos. Y esos 5 pasos hacen que nosotros seamos capaces de posicionarnos en la identidad que tenemos como hijos de Dios, sentirnos aceptados y amados para poder avanzar. Y el primer paso para poder avanzar es que entender que Dios nos reconoce como hijos. En el momento en el que Dios nos reconoce como hijos, nuestra identidad es regenerada. Ya no nos vamos a sentir literal, ahora sí que, pues allá donde, pues lejos de Dios. Ahora Dios nos hace cercanos porque nos reconoce como sus hijos. El segundo punto es Dios te habilita y te entrena. Cuando Dios te reconoce como tu hijo y te unge como hijo, Dios te empieza a habilitar. En esas cualidades que tú tienes de manera interna, tanto espirituales como naturales, Dios empieza a ponerte en situaciones en las cuales tú vas a empezar a utilizar esas habilidades, esa capacidad que tienes para que puedas literal enfrentar circunstancias complicadas, pero en esas circunstancias ver cómo la mano de Dios te va a soportar y te va a dar sabiduría. Por eso es bien importante que cuando nosotros veamos que estamos en una dificultad, es importante pedirle a Dios que nos dé un espíritu de sabiduría y de entendimiento. ¿Por qué? Porque en el espíritu de sabiduría y entendimiento vas a ver la manifestación del Espíritu Santo actuando en tu vida para resolver circunstancias que no creías que ibas a poder ser capaz de resolverlo y dar el resultado esperado. Y en ese punto, pues Dios te va a estar entrenando. Ahora, tercer punto, Dios te da dirección. Cuando tú te posicionas como hijo de Dios, te dejas entrenar, te dejas capacitar, Dios te va a dar dirección. Cuando Dios te da dirección, vas a poder ver la misión y el objetivo por el cual Dios te permite estar donde tú estás. Mucha gente dice, es que quiero ser prosperado. Sí, Dios te va a prosperar. Es que quiero tener al amor de mi vida de lado. Sí, Dios te va a dar el amor del lado de tu vida. Pero ¿para qué Dios te lo va a dar? Y eso es lo importante, porque Dios tiene un fin, tiene un objetivo y tiene una meta por el cual Dios te va a dar la capacidad, pero sobre todo te va a dar la visión para poder tener dirección en tu vida y no salirte del camino por el cual Dios ya te estipuló. Porque muchas veces
En el camino en el cual nosotros estamos, se nos hace fácil tomar una decisión e irnos a la derecha y a la izquierda creyendo que vamos a cortar camino para poder llegar más rápido al objetivo que Dios nos ha dado. Pero cuando nosotros aprendemos a que Dios nos está habilitando, nos está entrenando en un proceso y no nos saltamos esos procesos, sino seguimos firmes en la dirección que nos da, Dios nos va a dar madurez. Y en esa madurez nos va a saltar al siguiente punto. Dios nos va a ayudar a poder pasar nuestros procesos de manera satisfactoria. Y te lo digo de manera personal, hay procesos que cuestan, sí, cuestan demasiado, hay procesos que literal a veces nos hacen tirarnos al suelo, llorar, hacer berrinche, gritarle a Dios, ya no puedo con esto, pero sabes que cuando Dios te da esa capacidad de madurar, vas a poder decir, sabes que Dios, me arrodillo delante de ti y te digo, aquí está mi corazón, enséñame qué es lo que quieres que yo aprenda. Sabes, cuando nosotros aprendemos a arrodillarnos y a ser humildes delante de Dios, vamos a tener la capacidad de escuchar su voz, porque en ese momento de humildad y de sencillez, nuestro cerebro deja de dar vueltas. Y cuando deja de dar vueltas está el silencio, y ese silencio es propicio para que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios. Y como punto número 5, ¿qué es lo que sucede? Vas a tener la capacidad de reconocer que Dios está contigo. Cuando nosotros empezamos a ver la historia de David, a partir del punto de después de que fue ungido, tú vas a poder ver que David tuvo que pasar un proceso, que te animo, que el siguiente domingo lo vamos a empezar a estudiar, de madurez para poder llegar a ser rey. David no fue rey a los 2 días después de que él fue ungido, pasó un proceso en el cual se pudo haber rendido, en el cual pudo haber caído, en el cual pudo haber rechazado, pero él supo que en el momento en el cual fue ungido y fue llamado, él fue aceptado y amado por Dios. Ojo, no por la apariencia física que el hombre buscaba, sino por el cómo era su corazón, que era semejante al corazón de Dios. Recuérdalo, Dios le dijo a Samuel, es momento de quitar a Saúl como rey, porque me he buscado uno conforme a mi corazón. Y tú eres ese uno que Dios ha visto en los momentos más difíciles de tu vida y dice, tú eres conforme a mi corazón. Por eso Dios en este día te anima a que vengas a los pies de Cristo, a que te arrodilles delante de Él y le digas, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Porque hoy Dios va a traer una unción poderosa a tu vida que va a romper, que va a desatar, que va a activar para lo que tú has estado preparándote durante todo este tiempo. Ahora es tu tiempo para que Dios te unja, te fortalezca y te impulse a cumplir el propósito que Dios te ha dado. Sabes, yo creo que el día de hoy digas conmigo, soy aceptado, soy amado. Y repites tú también conmigo con todas tus fuerzas. Hoy renuncio al automenosprecio, al rechazo, al temor, porque Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Di conmigo, soy aceptado y soy amado. Dios te bendiga. Gracias por este tiempo que pudiste estar con nosotros. Gracias por tu atención. Y quiero decirte que todos los domingos a las 11 de la mañana nos estamos conectando, estamos de manera presencial aquí en tu iglesia, tu casa, y quiero que vengas, estés juntamente con nosotros y que aprendamos de manera sencilla, rápida y fácil lo que Dios tiene preparado y habilitando para tu vida. Dios te bendiga.